Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo. Embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Bueno, qué bonito después de escuchar la voz, la vibración, las palabras y las emociones que nos ha transmitido Luis Paniagua en esta primera entrevista que Tan Naturales como tú recibió en los estudios del 107.7 del dial. Y haciendo este pequeño memorial, recapitulando Tan Naturales como tú y viendo todo el recorrido que llevamos en estos 4 años, seguimos adelante con una entrevista que hoy tenemos el placer de recibir a Pedro Alonso da Silva. Él es psicoterapeuta, realiza terapia psicoemocional integrativa, trabaja como terapeuta en el Centro de Psicología Viteri 1 y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención cuando he escuchado, he sentido sus palabras, porque creo que vamos a tener una entrevista tan natural como somos. Muy buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Encantado de recibirte en Tan Naturales como tú y que colabores con nosotros. Y la verdad que cuando te presento, una de las primeras cosas que nos gusta conocer es quién es la persona que nos visita. ¿Quién es Pedro Alonso da Silva? Pues empezaría diciendo que Pedro Alonso es, pues bueno, una persona normal, es un tipo normal, que en algún momento se dio cuenta de que la vida con sufrimiento no tenía mucho sentido y quiso encontrar una salida a ese sufrimiento. A partir de ahí, pues bueno, se dio una búsqueda que duró durante muchos años hasta encontrar lo que para mí fue la clave que me permitió descubrir que había salida, ¿no?, de ese sufrimiento, y tiene que ver con el perdón. Wow. Yo la verdad es que quisiera un poquito profundizar en eso del perdón, porque he estado investigando, escuchando algunas conferencias, algunas charlas, y me ha encantado Recuperando tu poder perdido. Y creo que es muy, muy interesante porque aquí nos hablas un poco del perdón en sí. Pero al hablar del perdón, ¿qué podemos comprender? ¿Cómo podemos hacer? Sería... depende de las situaciones, perdonar a situaciones vividas, perdonarnos a nosotros mismos o... Sí, hay una confusión acerca de lo que es el perdón, básicamente porque todos tenemos un concepto aprendido, ¿no?, una idea aprendida de lo que es el perdón, en base pues a la cultura recibida, a la religión en la que nos hemos desarrollado y demás, ¿no? El perdón del que yo hablo es un perdón no dualista. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un perdón que se base en juzgar primero lo que está bien y lo que está mal. No es un perdón que se basa en un juicio que tengo que pasar por alto, sino que es un perdón que me conecta con una mirada desde la totalidad, ¿no?, desde lo que soy, desde esa unidad de la que tanto se habla, ¿no?, esa idea de que somos uno, ¿no? El perdón es... por así decirlo, ¿no?, por intentar explicarlo de una forma sencilla, porque digamos que es más simple de lo que se puede explicar, pero explicarlo es complicado. El perdón consiste básicamente en reconocer que lo que me hace daño, que lo que me hace sufrir, nunca está fuera, nunca es lo que me pasó, nunca es lo que otro hace, sino que lo que me hace daño son mis propios pensamientos, es mi propia historia, la historia que yo me cuento.
Si yo me doy cuenta de esto, el perdón consistiría en estar dispuesto a soltar esa historia, estar dispuesto a tener una mirada fresca, nueva, acerca de esa situación, sea presente o pasada, que no refuerce esa historia que es la que me está haciendo daño. Pero normalmente el ser humano, las perspectivas de vida que tiene, creo que están tan acomodadas que es muy difícil y muy fácil a la vez, hasta los conceptos que está llegando del perdón en sí. Nuestra perspectiva entonces siempre es exterior, a un reflejo exterior. Sí, es interesante eso que dices, porque es precisamente eso que observamos en lo externo lo que vamos a aprovechar para saber qué es aquello que necesita ser sanado dentro. Es esto que se oye tanto, ¿no?, acerca de el espejo. En realidad, todas las circunstancias que nos rodean en la vida de cada individuo son un fiel reflejo de nuestro sistema de creencias. Debido a que nuestro sistema de creencias no es visible, no es perceptible, es inconsciente, es a través de los efectos de ese sistema de creencias que podemos sanar eso que está oculto en nosotros y que está generando ese mundo. Bueno, yo creo que es profundo porque la vida está constantemente llena de cambios y en esos cambios que vivimos, lógicamente creo que tenemos que llevarlo lo más fluido posible y sin miedo para poder llevarlos adelante y ser consciente de esos cambios, esas vivencias que estamos llevando a cabo, ¿no? Yo sé que cuando hablo de todo esto, hay veces que puede sonar como muy abstracto, o incluso me gusta utilizar esta expresión, muy volado, ¿no? Vamos a aterrizarlo. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto en el día a día, en la experiencia diaria, en mitad de todos esos cambios de los que hablas? Bueno, pues lo primero que observo es que cuando yo me entrego a vivir mi día a día, hay situaciones que no se dan exactamente del modo que a mí me gustaría que se dieran. Hay relaciones que no son exactamente como a mí me gustaría que fuesen, y esa diferencia entre lo que yo deseo o a mí me gustaría y lo que es, va a generar en mí una tensión, y esto se va a expresar en forma de una emoción. Esa emoción necesita ser atendida, necesita ser sentida, necesita ser, ¿cómo lo diría?, transitada. Pero no es eso lo que solemos hacer, porque hay un automatismo programado en nuestra mente que nos lleva sistemáticamente a escapar de las emociones que no nos gustan. Y la forma de escapar de esas emociones suele ser intentar manipular el mundo, cambiar al otro o incluso cambiar el propio personaje con el que me asocio. Es decir, estamos intentando manipular efectos para intentar no sentir lo que sentimos. El perdón empieza a aplicarse en el momento en que empiezo a tomar conciencia de lo que siento y empiezo a abrirme a sentir exactamente lo que estoy sintiendo. Ese es el primer paso, por ahí empieza todo. Wow, yo creo que aquí, llegado a este punto, yo tengo que más o menos incidir en el pensamiento y el sentimiento. La diferencia que puede existir entre ese pensamiento y el sentimiento que quiere reflejarnos a los oyentes de tan naturales como tú. Porque cuando uno siente, lo siente. Y cuando uno lo piensa, pues lo puede divagar, lo puede expresar con palabras. Pero el sentimiento es el sentimiento, ¿no, Pedro? Así es. De hecho, el sentimiento es lo más fiable con lo que uno puede contar para saber dónde se encuentra. Tenemos la tendencia a contarnos muchas historias, a explicarnos, a justificarnos, a decirnos que creemos tal cosa o tal otra, y eso puede ser verdad o no. ¿Cómo sabemos exactamente qué es aquello que creemos, qué es aquello que damos por cierto? Porque va asociado a un sentir. Es el sentir el que me indica si lo que es verdad para mí.
solo aquello que es verdad para mí genera efecto sobre mí. Y ese efecto es emocional. Claro, pero es de una manera introspectiva hacia uno mismo, porque la verdad, yo creo que la verdad es la conciencia de uno en sí, pero yo aquí tengo la duda de explicar un poco, ¿podemos tener la verdad o podemos direccionar el camino hacia poder llegar a la verdad? Mira, esto también es muy interesante porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. A mí me gusta expresarlo de esta manera, Miguel Ángel. Podríamos decir que hay como 3 niveles de verdad, ¿vale? Hay un nivel superficial, que es lo que nos contamos. Lo que nos contamos es solo eso, una historia que nos contamos. Es un personaje, es un disfraz, es la imagen que intentamos dar al mundo. Esa capa más superficial es en realidad una mentira. ¿Por qué? Porque no es lo que realmente creemos, es lo que nos contamos. ¿Cómo sabemos que es mentira? Porque esa capa superficial no nos conecta con un sentir, con una emoción auténtica, que es la que nos indica dónde estamos. Detrás de esta capa superficial está la capa de nuestra verdad, de nuestras verdades. Ahí es donde se encuentra el sistema de pensamiento que está rigiendo nuestra vida. Ahí es donde se encuentran nuestras heridas emocionales. Ahí es donde se encuentra lo que se llama el niño herido, la niña herida. Ahí es donde se encuentra realmente la imagen interna que tenemos de nosotros mismos, lo que realmente creemos. Esas verdades propias de cada uno son las que están generando el mundo que cada uno percibe. Es decir, desde ahí se proyecta el mundo que percibo y que valida sistemáticamente esas creencias que tengo. Esas son mis verdades. Y detrás, y abrazando todo esto, y siempre presente, está la verdad. La verdad es algo de lo que personalmente no suelo ocuparme ni en mis terapias ni en los grupos, porque la verdad es. Entonces, como la verdad es, y siempre está presente y no necesita ser defendida porque nunca fue amenazada, la verdad es eso que empieza a desvelarse en la medida en la que uno empieza a reconocer sus verdades y empieza a atravesar la emoción que sus verdades le genera. Al disolverse esa energía emocional, empezamos a tener vislumbres de la verdad que se encuentra detrás de mi verdad. Pero fíjate, Miguel Ángel, el gran obstáculo suele estar en que todavía queremos seguir sosteniendo las mentiras que nos contamos, que ni siquiera tienen que ver con nuestras verdades. Wow, yo alucino sintiendo tu vibración y escuchando tus palabras, porque en el fondo, en el momento que uno toma ese estado de conciencia de la verdad de uno mismo, es cuando verdaderamente surgen esos cambios o esos cambios interiores en la persona. Y como decimos, no está en el exterior esa respuesta, sino siempre está en un estado de conciencia interior. Eso igualmente, cuando llegamos a ese estado de plenitud de conciencia ante la situación que podamos estar viviendo, hace que regrese ese estado de bienestar. Así es, porque se diluye la percepción errada basada en mi sistema de creencias que me estaba generando el sufrimiento o el dolor. Uh-huh. Es justo al abrirme a sentir lo que mi sistema de creencias está generando por esa distorsión perceptiva, es decir, al ponerle un significado o una interpretación a un hecho y creer que ese significado es la realidad del hecho, es lo que me lleva a sentir un cierto tipo de emoción. Cuando yo me abro a sentir por completo esa emoción, ahí se abre una puerta, por así decirlo, un umbral que me permite traspasar hasta el otro lado de mis creencias. Y del otro lado, por así decirlo, está la verdad. Wow. Entonces me permite esa mirada desde la verdad y ahí se diluye el sufrimiento, porque de repente lo que antes parecía ser una amenaza para mi identidad se convierte en una aceptación de lo que es. Wow. Yo creo que en este momento que vivimos
una de las cosas principales que el ser tiene en su pensamiento es el tener el control de las situaciones, el tener el control de la vida, el tener el control de todo lo que le rodea. Y cuando hablamos o nos comentan dejar de tener el control, ¿cómo puede surgir o cómo se puede realizar ese estado de dejar de tomar el control de las situaciones? ¿Y qué nos causa ese estado de dejar de tomar el control de nuestra vida? Fíjate que cualquiera de los oyentes que esté escuchando ahora, si yo le preguntara qué emoción crees que se encuentra detrás del control, es fácil intuir que la emoción que se encuentra es el miedo. Ajá. Hay un profundo miedo a la vida, y ese miedo a la vida está justificado por percepciones falsas, proyectadas sobre la vida, sobre el mundo, como por ejemplo la creencia en el caos. Creer que la vida, que el mundo, que el universo es un caos al que yo le tengo que poner un cierto orden. Que mi vida, si yo no la controlara o si no creyera que tengo control sobre ella, mi vida sería un desastre, sería un completo caos. Pero, ¿qué descubrimos en la práctica? Que aunque nos gusta alimentar la idea de que tenemos un cierto control, porque nos da miedo pensar que no lo tenemos, queramos lo que queramos, intentemos lo que intentemos, lo que ha de ser acaba siendo y lo que no, no. Es decir, al final todo sucede como tiene que suceder. Pongamos más o menos esfuerzo y lo que ha de suceder va a suceder, y de hecho sucede, incluso aunque vaya en contra de nuestros esfuerzos, por más que esos esfuerzos sean denodados, ¿no? Y hay otras veces que descubrimos que sin esfuerzo acaba sucediendo aquello que hubiéramos deseado que sucediera. Es decir, hay una sensación cuando uno observa y cuando uno se permite hacer al personaje a un lado, ese personaje que le encanta sentirse importante porque hace que las cosas sucedan, empieza a darse cuenta que la vida sucede. Y la vida sucede en un orden. La pregunta en realidad no sería tanto ¿tengo control sobre la vida o no lo tengo?, sino más bien ¿estoy dispuesto a escuchar el baile de la vida y unirme a él? ¿Dejarme guiar por sus pasos? Es la diferencia entre quiero vivir desde el miedo o quiero vivir desde la confianza en que estoy siendo sostenido. Wow. La confianza en uno mismo creo que puede ser el mejor aliado también para poder llevar y vivir ese estado de vida cambiante que llevamos adelante. Bueno, yo he llegado a este momento, estoy la verdad interesadísimo con tus palabras y la verdad que una de las cosas principales que nosotros tratamos es el bienestar físico, emocional, vibracional, y me gustaría un poco comprender cómo sanar el pasado a la luz de tus relaciones presentes. Es muy interesante porque he descubierto tanta información en tus palabras, en las conferencias que he podido tener oportunidad de ver, que me ha encantado y yo quisiera trasladar eso. ¿Cómo sanar el pasado a la luz de tus relaciones en el presente? Pues usando las relaciones como espejos para poder ver mis heridas. Hay una confusión básica en las relaciones, ¿no? Y es creer que cuando en mi relación algo me duele, es el otro el que está causándome la herida, es el otro el que está causándome el dolor. En realidad el otro no es más que un detonante. El otro, a mí me gusta, si has escuchado la conferencia, a mí me gusta decir que el otro es como un dedito, ¿no? Como un dedo, que mira tú por dónde justo va a tocar esas heridas que yo tengo pendientes de ser curadas. Tiene esa capacidad. Es curioso, uno podría pensar, qué casualidad que me he ido a enamorar, por ejemplo, o me he ido a acercar o a relacionar con una persona que tiene un talento especial para tocarme las heridas después de un tiempo, ¿no? Pues sí, no es casualidad. Esa persona cumple una función
en tu proceso de sanación, y viene precisamente a activar esas emociones que están ocultas, que están tapadas, que están adormecidas, para que las atiendas desde una mirada nueva. Todas esas emociones, digamos que son heridas que efectivamente, ¿no?, ya se dieron en el pasado, no porque fueran provocadas o porque su causa esté en el pasado, sino porque en el pasado, y ahora nos remontamos, por ejemplo, a la infancia, esa mente infantil, afrontando una situación concreta, dio una respuesta programada, una respuesta aprendida en base a su contexto, en base a lo que le rodeaba en ese momento, que le generó una emoción dolorosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Van pasando los años y el programa, a base de repetir la misma respuesta, se va fortaleciendo, de tal forma que llegamos a una edad adulta y seguimos respondiendo ante circunstancias que despiertan la misma herida de la misma manera que cuando teníamos 5, 8 o 10 años. Yo observo mucho en consulta, por ejemplo, que hay personas que han desarrollado su intelecto, y se ve que tienen un intelecto muy, muy desarrollado, pero siguen siendo niños emocionalmente. Ese desarrollo intelectual ha servido para intentar controlar, antes hablábamos del control, para intentar controlar la vida para que no duela, en ese intento de que no duela, pero se han dejado por el camino un desarrollo emocional para poder responder desde el adulto a situaciones con respuestas nuevas, no con respuestas infantiles. Y muchos seguimos manteniendo esas heridas del pasado, que pueden ser infantiles o posteriores, pero seguimos respondiendo de la misma manera porque no nos abrimos a mirar de una manera fresca, nueva, esa herida que vuelve a brotar. Pues todas las relaciones en nuestra vida están cumpliendo esa función. Están cumpliendo la función de que podamos ver reflejado en un espejo dónde está la mancha, dónde está la herida, pero no para que la sanemos en el espejo, no para que se la cambiemos en el espejo, sino para localizarla en nosotros mismos, para poder mirar la herida, para poder abrazar ese sentir, para poder trascender lo que no fuimos capaces de trascender en el pasado. Wow. Yo estos ratitos tan buenos que estoy echando en este momento con Pedro Alonso da Silva, me saben a poco, Pedro, porque la verdad que me gustaría seguir hablando. Te doy las gracias por colaborar con nosotros, pero siempre antes de despedirnos, nos gustaría que nos dieras algún consejo para poder llevar lo más feliz este estado de bienestar que hemos decidido vivir. Mira, yo el consejo que daría, ¿no?, para que fuera algo como muy, muy práctico, sería el siguiente, ¿no? Yo invito a todo el mundo a que deje de explicarse la vida, deje de explicarse los motivos, los porqués o los para qué de lo que le sucede, y empiece a sentir lo que siente. Y cuando hablo de sentir lo que siente es hacerse consciente de esas sensaciones energéticas, corporales, que se generan en cada experiencia, y que abrace ese sentir, que dejemos de juzgarlo, que dejemos de etiquetarlo, que dejemos de intentar cambiarlo, de explicarlo, es decir, dejemos los pensamientos por un momento aparte y entreguémonos a vivir la vida en directo. Los pensamientos nos la cuentan en diferido. La vida se vive en directo a través del sentir. Ole, qué bonito. De verdad, Pedro, te agradezco muchísimo tu colaboración con tan naturales como tú, Pedro Alonso da Silva. Y nada, me encantaría que siguiéramos colaborando en seguir profundizando en estos temas que son, la verdad, muy interesantes, Pedro. Desde Alcalá de Guadaira te abrazo, te mando un abrazo desde aquí, desde las colinas del Hotel Romana, porque la verdad que ha sido algo precioso el tenerte con nosotros. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti, gracias también a Paco, gracias por contar conmigo y bueno, yo estoy a vuestra disposición, por supuesto que sí, yo también he estado muy a gusto. Muchísimas gracias, Pedro, un saludo. Gracias, un saludo.
pues por estos momentos seguimos adelante todos los miércoles en Tan Naturales como Tú, por vivir estos momentos tan interesantes como hemos tenido hoy, recordando el memorial con Luis Paniagua y charlando con Pedro Alonso da Silva, psicoterapeuta que realiza terapia psicoemocional integrativa. Bueno, la semana que viene no, porque tendremos carnavales, y la siguiente semana será cuando regrese Tan Naturales como Tú a la onda del 107.7 todos los miércoles a las 9 de la noche. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.